Hola y bienvenidos a este estudio del libro de Daniel. Mi nombre es Ciro Rodríguez y este es la tercera parte de un estudio de 5 partes. Si no ha visto todavía la parte número 1 y la parte número 2, están abajo en la descripción. Ahí vamos a poner los enlaces para que puedan ir y también ver esas dos partes. Am, la parte de hoy va a ser un poquito diferente a las primeras dos. Es una grabación de este estudio que se hizo en vivo en nuestra iglesia. Entonces, como siempre, si tiene preguntas o comentarios, póngala en el espacio de comentarios abajito y con mucho gusto estaremos respondiendo. Entonces, vamos a comenzar. Agarren su Biblia, agarren algo para tomar notas y vamos a comenzar. Esta es la parte número 3 de la clase. También ya hemos repasado los primeros 6 capítulos. ¿Cuántos capítulos total tiene el libro de Daniel? 12. Entonces, hoy marca la mitad de la clase, ¿verdad? De las clases, perdón. Vamos a comenzar. Si no han visto o si se han perdido las primeras 2 clases, no se preocupen porque están en YouTube. Las pueden buscar después de hoy, um, por si se pierden un poquito. Y también esta misma clase, la parte número 3, va a estar publicada para este viernes. Okay, entonces para este viernes ya va a estar publicada. Si hay algo que no quedó muy claro, siéntanse libres de ir y repasar la clase otra vez. Bueno, como siempre, el objetivo de este estudio es entender el libro de Daniel. Y vamos a entender el contexto histórico, que es casi, ya vimos eso en las primeras 6 clases. También vamos a entender la línea de tiempo profética, ya hemos visto eso un poco. Y también vamos a ver la línea de tiempo escatológica. Y eso vamos a empezar a verlo hoy. ¿Okay? Dejen, pongo mi tiempo para no pasarme. Ok. Entonces, clase número 3. Vamos a hacer un breve repaso, pero no de todas las clases. Vamos a hacer nomás un breve repaso de algo que vamos a estar viendo hoy y luego vamos a entrar en materia. Vamos a cubrir el capítulo 7 y el capítulo 8. Quiero también mencionar algo. Estos 2 capítulos son muy extensos. No nos vamos a enfocar en muchos de los detalles, ¿ok? Y sí nos vamos a enfocar en otros. Entonces espero que al final podamos tener tiempo para preguntas por si alguien tiene unas preguntas. Entonces, un repaso breve. Si se acuerdan de la primera clase, este libro está estructurado de unas diferentes maneras. Está estructurado que los primeros 6 capítulos son más de historia y los segundos 6 capítulos son más proféticos. Hoy vamos a entrar en los capítulos proféticos. Entonces, podemos notar 2 cosas. El lenguaje, el cambio, va a haber un cambio en el lenguaje de los libros. Ya no más va a ser historias del diario vivir. Vamos a entrar en un lenguaje un poquito complicado, más simbólico. También vamos a ver un cambio del capítulo 7 al capítulo 8. En el texto original cambia de arameo a hebreo, porque estos capítulos del fin tienen que ver con el trato de Dios para con la nación de Israel. Los capítulos aquí de en medio son más de las naciones gentiles, no tanto con Israel. Pero ahorita
hay esos dos cambios en lo que vamos a ver. ¿Cuántos se acuerdan de esto, de esta estatua de la clase número 1? ¿Sí? Ok, hoy finalmente vamos a ver los paralelos que se encuentran en el capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8. Ya he hecho referencias a estas cosas y hoy finalmente lo vamos a ver y en sus notas van a poder apuntar todos los paralelos que hay. Bueno, ahora sí. Vamos a leer. Voy a leer el capítulo del 1 al 18. Eso es lo que vamos a hacer. Voy a empezar a leer, luego vamos a explicar y luego vamos a seguir leyendo. ¿Okay? Y esto es lo que voy a leer ahorita. A lo mejor no lo pueden ver, pero si tienen sus Biblias, voy a leer el versículo 1 al 18. Y quiero que pongan atención. Esta visión que tiene Daniel, él mira 3 diferentes escenas. ¿Ok? Él va a ver 3 diferentes escenas. Entonces voy a comenzar ahí en el versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subieron del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. 5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salió entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. 15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca
de todo esto. A ver. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán de la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Ok, acabamos de ver muchas cosas. Ok, hay muchas cosas. Vamos a comenzar aquí un poquito en la explicación, ¿verdad? Si usted está un poco confundido, está bien, porque vemos que hasta Daniel está confundido. Daniel tampoco está entendiendo, él no entiende lo que está viendo en estas visiones. Entonces él va ahí y en el versículo 17, este personaje celestial le dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra, después recibirán el reino, los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Este ser celestial le da a Daniel un resumen. Boom. Un resumen. Nosotros vamos a mirar unas cosas en detalle. Esto, lo que este ser celestial le dice en forma resumida, vamos a nosotros a desglosar un poquito. Empieza el capítulo y vemos que Daniel tiene sueños y visiones. ¿Cuántas visiones tuvo? No sabemos. No sabemos cuántas, dice que vio cuatro bestias, pero dijo visiones, ¿verdad? Entonces sabemos que tuvo visiones, no sabemos cuántas. Otra cosa para hacer referencia, al principio habla de un mar. De un mar salieron cuatro bestias. Cuando la Biblia, cuando estamos hablando así en lenguaje profético y se habla de mar, y vemos también esto en Apocalipsis, está hablando de multitudes de personas, de naciones, de personas, de pueblos, de gente de la tierra. Ok, entonces Daniel está viendo que de las personas, de los pueblos de la tierra, de los reinados de la tierra, salen cuatro. Y esta persona celestial, uno de los asistentes del anciano de días, le dice, estas bestias son reinos. Entonces, para que vayamos entendiendo, él ve del mundo, de la gente, salen cuatro reinos. El primero, ¿qué es? Un león ¿con qué? ¿Con alas de qué? De águila. Perfecto. La segunda bestia, un oso. Un oso. La tercera, leopardo. Y la última, ¿qué animal era la última? Una bestia que no era semejante a ninguna otra. Era una bestia fea. No sabemos lo que era, ¿ok? Pero sí era espantosa, era terrible, era fea. Esta es la primera escena, ¿ok? Daniel ve de la tierra de la gente salen cuatro bestias, cuatro reinos. Escena número 1. La escena número 2 es esto. Dice que el anciano de días viene, se sienta, los libros son abiertos. ¿Ok? Esta es la segunda escena. Ahí, del 9 al 12. Y la tercera escena, ¿quién sabe? El Hijo del Hombre, uno como el Hijo del Hombre bajando de las nubes. Va con el anciano y el anciano de días le da dominio, ¿verdad? Le da dominio. Ok, estas son las tres escenas que Daniel mira en esta visión. Las bestias, el juicio, el trono, el anciano de días y luego el hijo del hombre viniendo para reinar. Ahora vamos a entrar en los paralelos. Y ahora sí, en las notas van a poder escribir unas cuantas cosas. Antes de entrar, ¿quién se acuerda de esto? El reino dividido, representado por los pies, de la clase número 1. Nos dice
um, nos relata que estas 4 bestias representan a 4 reinos. Pues ahorita vamos a ver los reinos. Pero también vemos que los pies del capítulo 2, de la estatua del capítulo 2, es un 5.º reino que todavía no ha sucedido. Y ahorita vamos a entrar en más detalle. ¿Ok? Ok. Seguimos. Un emblema de Babilonia nos muestra la historia que era un león con alas. ¿Okay? ¿Qué le pasa a este león en la visión? Les arrancan las alas. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? ¿Se le fue quitado qué? El reino, el trono. Y luego se convirtió en un animal, ¿verdad? ¿Qué dice aquí la visión? ¿Qué pasó después con este león? Se paró en sus pies y se le fue dado un corazón de hombre. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor después de que reconoció que Dios era Dios? Recuperó el reino, se levantó, se le fue dado una mente de hombre y un corazón de hombre. Entonces, ahí está el paralelo. En el capítulo 7 habla de un león con águilas. Es otra representación de la cabeza de oro de la estatua del capítulo 2. Ok. Segundo, Persia, este oso. ¿Qué dice? Hay algo interesante que Daniel nota de este oso. Tiene 3 costillas en su boca, sí, ¿qué más? Estaba desbalanceado, estaba más fuerte de un lado. ¿Qué sabemos de esta parte aquí, verdad? Representado por el imperio Medo-Persia. Era una alianza de los medos y los persias. ¿Quién era más fuerte? Los persias eran más fuertes. Entonces ahí lo vemos, el oso desbalanceado está haciendo una representación de este imperio Medo-Persia que estaba imbalanceado en su poder. Ahora, esto no lo menciona la Biblia, pero sí lo menciona los archivos históricos. Estas 3 costillas, este imperio Medio-Persia conquistó todo el mundo antiguo. Pero para poder conquistar todo el mundo antiguo, tuvo que derrotar 3 imperios. El imperio de Lidia, el imperio de egipcio y el imperio de Babilonia, representado por las 3 costillas en la boca. ¿Ok? ¿Estamos todos hasta aquí? Ok. El tercer imperio, ¿quién sabe? ¿Quién se acuerda? Grecia, sí, Grecia, ahí está, Grecia. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un poquito más del imperio de Grecia, porque el capítulo 8 va a hablar mucho de Grecia, muchísimo de Grecia, y vamos a ver eso en un momento. Pero, ¿los leopardos son veloces o son despacios? Son bien veloz, ¿verdad? Y noten el número 4, 4 cabezas y 4 alas. Un dato interesante que vamos a ver en unos momentos es de que el imperio de Grecia arrasó con los imperios antiguos. O sea, ganó mucho territorio muy, muy rápido, como el leopardo. Y cómo se pudo hacer eso es que habían unos 4 generales fuertes que estaban dirigiendo ese ejército. Entonces ahí vemos una pequeña referencia, una previa de que el número 4 es muy importante para el imperio de Grecia. Ok, este último, ¿qué representa? Roma, por la 4ª bestia. A ver. Y aquí vamos a hablar de eso un poquito más, ¿verdad? Ahora, ¿se acuerdan que dije que son 4 reinados que menciona, ¿verdad? Pero
sabemos que va a haber un quinto, que está representado por los pies de barro y hierro. ¿Qué otra cosa vemos aquí en los cuernos? Vemos de que hay división en los cuernos. Al principio, ¿cuántos cuernos había? 10. Y luego salió un cuerno pequeño. ¿Y qué hizo este cuerno pequeño? Destruyó a 3. Ok, entonces los pies eran de hierro y barro cocido. Nos dice el capítulo 2 que era un reino dividido. Vemos esa división en los cuernos. Hay muchos pleitos, hay mucha pelea. Ok, quiero hacer aquí una pequeña pausa. Roma era las piernas, ¿verdad? Y era de hierro. Los pies son de hierro y ¿qué más? De barro, barro cocido. Aquí el cuarto reino es una bestia y los cuernos están en la bestia. Ok, por eso es de que hay 3 teorías de este reino. Bueno, voy a mencionar 2. Muchos dicen que este reino que todavía no ha pasado es Roma o una Roma desformada. ¿Por qué? Porque es hierro y luego continúa hierro y barro. Y aquí es una bestia y arriba de la bestia están los cuernos. No sabemos, ¿verdad? No sabemos si eso es lo que va a suceder. No sabemos si Roma en un futuro se va a levantar y se va a convertir en este imperio, ¿verdad? Lo que yo pienso, y muchos estudiosos que estudian los tiempos del fin, piensan que probablemente sea una representación de Roma, ¿verdad? No Roma en sí, pero una representación. ¿Qué es lo que sabemos del Imperio Romano? Era muy político, era muy corrupto. Su caída fue por la corrupción. ¿Qué más? Ellos conquistaban sin compasión. Eran terribles, ¿verdad? ¿Qué más hacían? Ellos cuando conquistaban, muchas veces dejaban a los pueblos que ellos conquistaban, los dejaban que ellos se gobernaran entre ellos mismos, pero tenían que pagar tributo. ¿Ok? Entonces muchos piensan que Roma es una representación del tipo de gobierno que va a surgir en el tiempo del fin. ¿Ok? Algo corrupto, algo muy político, algo que no tiene compasión. ¿Ok? Los paralelos siguen. Hemos visto paralelos de todos los reinos, pero ahora sigue. Cuando vemos la segunda escena, cuando vemos aquí la segunda escena del anciano de días juzgando, vamos a leer aquí Daniel, Daniel 2, para refrescar nuestra mente de este paralelo. Voy a leer el versículo 34 y 35 y luego me brinco al 44 y 45 del capítulo 2 de Daniel. 44 dice, esto es Daniel relatando el sueño a Nabucodonosor. Dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. 44. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey
lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. La piedra del capítulo 2 está trayendo juicio. ¿Ok? Y vemos el paralelo aquí. El anciano de días trae juicio y condena a la bestia a ser despedazada y quemada. Y aquí esta piedra está pegando, está trayendo juicio y está destrozando la estatua. Okay. Ahí vemos otro paralelo en la segunda escena del capítulo 7. Y aquí también hay otro paralelo. Aquí dice, la piedra va a pegar y luego la piedra se convierte ¿en qué? En un monte, llena toda la tierra, ¿verdad? Es el reino eterno que, y el paralelo está aquí en Daniel 7, viene uno en las nubes como hijo del hombre y se le es dado el reino, ¿verdad? Para siempre. Ok. Hasta ahora, esto es lo que hemos visto. Esto es un resumen. Esto se mira en el capítulo 2. ¿Ok? Las 4 bestias, la escena número 1, son relacionados con esto, con la estatua, el reinado y los gobiernos de las naciones gentiles. Luego la escena número 2 del anciano de días es otra representación del juicio que Dios trae a estas naciones. Y por último, la escena del Hijo del Hombre bajando en las nubes es otra representación del reino eterno, del monte que se mira en el capítulo 2. Ok. Vemos que Daniel como que no queda muy satisfecho. Ok. Daniel le pregunta a este ser angelical, oye, explícame lo que está pasando. Él le da un resumen, pero como que Daniel no queda muy satisfecho. Vamos a empezar a leer ahí del versículo 19. Dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. No voy a hacer aquí una pausa antes de seguir, pero ahí vemos otra vez, póngale confirmación que este reino dividido no ha sucedido todavía. Porque dice el 21 otra vez, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que el anciano de días, eso no ha pasado, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, eso tampoco ha pasado. Llegó el tiempo y los santos recibieron el reino, eso tampoco ha sucedido. ¿Okay? Ahora vamos, otra vez este personaje celestial le explica a Daniel lo de la cuarta bestia. El 23 dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros. Y a 3 reyes derribará,
y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregado en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios les sirvan y obedecerán. Ok. Esto nos da otra pieza, ¿verdad?, de la foto completa. De que por qué pensamos que este reino, el quinto, el reino dividido, no ha pasado. Ok, otra vez menciona, y vemos eso ahí del versículo 24 a 27. Ahora, quiero hacer aquí una mención. Dice tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Cuántos años es eso? Tiempo, tiempos, medio tiempo. ¿Cuánto es? 3 años y medio. 3 años y medio. Ok. Alguien que, ¿cuántos estuvieron aquí en la clase de Apocalipsis que dio Ruth? Nada más, Laura. Ok. La hermana Carmen. ¿Qué es significativo de 3 años y medio? La mitad de la gran tribulación. Ok. La mitad de la gran tribulación. Estoy haciendo esto porque estos pasajes que acabamos de leer en el libro de Daniel, hay otros paralelos en el libro de Apocalipsis. Si lee el libro de Apocalipsis del capítulo 12 al 17, en esos 5 capítulos se van a encontrar muchos paralelos a estos pasajes. Okay. Ahí también se ven escenas de bestias con cuernos y con voz y que salen de un mar, ¿verdad? Todo ese lenguaje profético también se mira en Apocalipsis. Ok, entonces si quieren saber más, vayan a Apocalipsis, ¿verdad? Ok. Me parece muy interesante cómo termina este capítulo. Dice Daniel, aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. ¿Qué vemos de esto, de esta tipo, vamos a decirle confesión de Daniel? ¿Vio algo terrible? Cuando dice su ser se demudó, haga de cuenta, se empalideció, ¿verdad? Se asustó, o sea, se asombró, sus pensamientos le turbaron, ¿ok? Tipo shock. Como decía la pastora, nosotros tenemos una ventaja, que mucho de esto para nosotros es historia, ¿verdad? Así como este quinto reino para nosotros es algo misterioso, podemos asumir cosas, podemos hacer comparaciones, pero en realidad no sabemos. Daniel se sentía así de todo lo que vio, menos a lo mejor el león, ¿verdad? Porque él ya había pasado por eso. Pero todo lo demás no había pasado, ¿ok? Entonces, a finales del siguiente capítulo voy a hacer otra referencia en esto, en su reacción después de que él tuvo esta experiencia sobrenatural. Es lo que fue una experiencia sobrenatural. Ok, vamos a ahora sí ir al al capítulo 8. ¿Quién sabe qué animal es este? Un carnero. ¿Y este? Sí. Un chivo, un cabrito. La Biblia dice, le llama un macho cabrío.
está siendo muy específico, ¿verdad? Le llama un macho cabrío con un cuerno. Ok, desde ahorita les voy a decir, estos dos animales van a representar reinos, ¿ok? Desde un solo les digo, van a ser reinos también, ¿ok? Ya hemos visto esto, los 4 reinos, las 4 bestias, la representación. Ahora les voy a dar un adelanto, ¿ok? Les voy a dar un adelanto y se los voy a adelantar porque el mismo libro nos dice, por nombre, nos mencionan estos dos reinos. Dice que the ram, how do you say the ram? El carnero dice que es el reinado Medio Persia y dice que el macho cabrío es el reinado de Grecia. Ahora, esto es muy interesante. Muchos, no muchos, algunos estudiosos, hay mucho debate acerca de la autenticidad del libro de Daniel, por si no sabían. Okay. Y si buscan en la internet encuentran mucha información de eso. Pero Daniel describe en este capítulo en mucho detalle lo que sucede con el imperio de Grecia. Entonces, muchas personas dicen, Daniel no pudo haber escrito esto, porque los detalles que dan son muy claros, específicos y sucedieron. Pero yo creo en un Dios de lo imposible, ¿verdad? Y que conoce los tiempos. Y Él, si quiere, nos puede revelar a nosotros lo que Él quiera. Entonces, yo tengo la certeza que Daniel escribió esto y que Dios se lo reveló. Ok, vamos a leer esta escena, ¿verdad? Dice, en el año 3 del reino del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, después de la que acabamos de ver. Vimos el 7, él está escribiendo otra vez. Y vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Por qué un cuerno era más alto que otro? Más poder. ¿Qué imperio tenía más poder? Persia. Persia, acuérdense, es representación del imperio Medio Persia, entonces por eso un cuerno estaba más grande. Ok. 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos, notables hacia los 4 vientos del cielo. Vamos a leer un poquito más y luego vamos a entrar en la explicación. 9. De uno de ellos, o sea, había uno, se quebró, salieron 4. ¿Okay?
De uno de ellos, de uno de estos 4, salió un cuerno pequeño que crecía mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. 13. Entonces oí a un santo que hablaba y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. 15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión, procuraba comprenderla. He aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enséñale a este la visión. 17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Ok. Poquito más, vamos a leer un poquito más y luego entramos en la explicación. Ok, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. En el versículo 17 dice que esto es para el tiempo del fin. Aquí en el 19 menciona esto es para el fin, otra vez. Algo para notar. 20. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Ahí está. Muy claro nos está diciendo Daniel. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. 26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Ok. Acabamos de leer mucho. Ahorita vamos a entrar en un poquito de historia. Si no conocen de la historia del imperio de Grecia, no se preocupen, vamos a aprender hoy, ¿ok? Pero antes de entrar en eso, quiero mencionar algo. Hay algo que se llama la ley de doble referencia. La ley de doble referencia. Y se mira en muchas profecías que dice, es algo como que se puede cumplir en parte durante un tiempo, pero es como una profecía que tiene que puede ser cumplida doblemente. Está haciendo referencia a algo, pero también referencia a otra cosa en el futuro.
un ejemplo. El profeta Natán le dice a Samuel, el profeta Natán le dice al rey David, ¿verdad? Que tu hijo va a construir un templo para mí. Y en su trono yo voy a poner a alguien para siempre. ¿Ok? Esa es una profecía mesiánica, hablando de Jesús, el para siempre. Pero también se cumple con Salomón. Entonces, ese es un ejemplo de esta ley de doble referencia. Es una profecía que va a pasar, se puede cumplir total o parcialmente, y luego en el futuro se va a cumplir otra vez o de una forma diferente. ¿Ok? Aquí 2 veces le dice este ángel, ahora sabemos que es, en este capítulo es Gabriel, le dice, esto es para el tiempo del fin. Esto es para el tiempo del fin. Ok, ¿estamos en el fin todavía, sí o no? Well, I don't know. Todavía estamos aquí, el fin todavía no. Pero vamos a ver algo muy interesante. Algo muy interesante es de que esto, lo que vemos, ya se ha cumplido una vez. ¿Ok? Entonces, esta profecía se considera es profecía de doble referencia. Ya fue cumplida en parte, pero creemos que se va a cumplir otra vez durante el reino número 5. ¿Ok? Ok. Dice ahí, entonces, en la interpretación, retrocedemos un poquito y dice el versículo 20. En cuanto al carnero que viste que tenía, el 21. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Quién fue el rey primero de Grecia? Sí, su primer nombre es Alejandro Magno, sí, Alexander the Great, para aquellos que hablan inglés, ¿verdad? Alexander the Great. Él llegó a conquistar el mundo antiguo muy rápido, antes de los 32 años. Digo antes de los 32 porque él murió a los 32 años. Ok. ¿Quién sabe en dónde murió él? En Babilonia. Él murió en Babilonia, sí. La ciudad de Babilonia todavía existía, el reino ya no, pero la ciudad existía. ¿Ok? Él murió muy joven de una enfermedad misteriosa. Nadie sabe de qué murió. Nos dice los archivos de historia, él sufrió mucho por 12 días. 12 días. Y al final quedó paralizado y se murió. Y algo muy raro pasó con su cuerpo. No se descompuso hasta como 6, 7 días. Entonces, muchas personas de la antigüedad lo consideraban como un dios, porque no se empezó a descomponer su cuerpo hasta casi la semana, que es muy raro, ¿verdad? Ok, eso es nada más un dato ahí muy interesante. Ahora, él es el primer cuerno, pero ese cuerno es quebrado, él se muere y luego salen 4 cuernos. Ok, cuando Alejandro Magno estaba a punto de morir, todos los historiadores concuerdan con este dato, ¿ok? Se le acercaron y le dijeron, ¿a quién le vas a dejar tu reino? ¿Ok? Y él dijo, se lo dejo a los fuertes. Leave it to the strong. Fueron las palabras que él dijo a punto de fallecer. Todos concuerdan que eso quiere decir, déjaselo a tus 4 generales. Los 4 generales principales, los más fuertes los más fuertes que tenía Alejandro. ¿Ok? Entonces, les dije, el número 4 es muy interesante para Grecia. Era representado por el leopardo. ¿Cuántas cabezas tenía el leopardo en el capítulo anterior? 4. ¿Y cuántas alas? 4. Ok, entonces ahí vemos el significativo de esto, ¿verdad? Ok, los 4 generales.
Uno era Casandro, otro era Lisímaco, gracias. El otro, Ptolomeo. Y el cuarto era Seleuco, ¿verdad? Los cuatro. Ahora, teniendo esto en mente, voy a leer aquí otra vez el versículo 9, ¿verdad? Del 9 al 12. Y de uno de estos salió un cuerno pequeño. De uno de estos cuatro, acuérdense, estaba el primer cuerno, ese cuerno se quebró, salieron cuatro. Ahora, de uno de estos cuatro, ahí es donde estoy, versículo 9, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y en lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Desde que estos cuatro generales tomaron poder, empezaron a, ¿quién sabe? ¿Qué empezaron a hacer? ¿Ah? Ya estaban divididos, se dividieron en cuatro. Empezaron a combatir, empezaron a tener guerra entre ellos. Did you say it? Say it louder next time. Empezaron a pelearse. Uno quería ser superior al otro. Seleuco y el imperio Seleucida, el imperio Seleucida, él empezó a conquistar y le quitó tierra a Ptolomeo. Ok. El versículo 9 dice, de uno de estos cuatro salió uno, se engrandeció al sur, al east y hacia la tierra prometida. ¿Qué reino es? Yes. El imperio Seleuco. Ok. Entonces sabemos que del imperio Seleuco va a salir un cuerno pequeñito que va a hacer y va a hacer todas las cosas malas que está mencionado ahí. Va a hacer guerra contra los santos, ¿verdad? Va a quitar el continuo sacrificio. Va a echar en tierra la verdad. ¿Ok? Todo esto de este imperio va a salir. Ahora, el octavo líder de este imperio, ¿quién sabe cómo se llama? No Constantino no. El octavo líder de este imperio. No. Ajá. Se llama, empieza con una A. Antíoco Epífanes. Si no saben quién es él, búsquenlo en los archivos históricos. Es una persona muy, muy mala, demasiadamente mala. Ok. Antioch Epífanes. The fourth, he's the fourth. Antíoco Epífanes, el cuarto, por si querían saber. Ok. Escuchen esto. Perdón. No, ahí no. Voy a leer esto otra vez, ¿verdad? El versículo 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aquí está haciendo una referencia al ejército, a la gente de Israel. Eso es lo que los comentaristas explican. Está hablando del pueblo de Israel que los destrozó, pisoteó con ellos. El 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos,
ahí está diciendo los comentaristas que está hablando del líder que estaba sitiado ahí en Israel. Lo quitó. Y luego, ¿qué dice? Y fue y por él fue quitado el continuo sacrificio, y en el lugar de su santuario fue echado por tierra. Este rey hizo algo muy, muy malo. Él paró toda la práctica judía. Quitó los sacrificios. No dejaba que nadie practicara su religión, ¿verdad? No podían hacer sacrificios, no podían orar, no podían hacer nada, ¿verdad? Él quitó todo eso. Y luego vemos, él hizo algo muy, muy feo. En el altar de sacrificio, quitó ese altar y puso un altar a un dios, a Zeus, a Zeus. Y luego le hizo un sacrificio a este dios, sacrificó un cerdo. Eso es malo, muy fuerte. Pero él no paró ahí. Forzó a muchos judíos a comer este cerdo. ¿Ok? Y pueden ver en los archivos históricos, esto no está en la Biblia, ¿ok? No lo busquen. En los archivos históricos es donde está esto. Sí, sí, sí. Yeah, a little later. ¿Ok? Ok. La historia nos dice que se piensa que él mató más de 100,000 judíos durante este tiempo de persecución. ¿Ok? Maybe, yes. Algo un poquito fuerte, voy a decir, hay historias de que él a veces colgaba a los niños, los babies, ¿verdad? Enfrente de los padres, ¿verdad? Si los encontraba practicando el judaísmo. Si quieren saber más de esto, esta historia de cómo los judíos derrotaron a Antíoco, ¿verdad? Se encuentra en unos cuantos libros apócrifos, ¿ok? Primera y segunda de Macabeos, right? Por si quieren ir a leer. Ahí están en el segundo capítulo, no, el segundo libro de los Macabeos, capítulo 8. Ahí se puede encontrar la historia de Judas Macabeo, un sacerdote judío que ayudó a liberar a Israel de Grecia. ¿Okay? Ahora, los protestantes y los judíos no creen en Macabeos como inspirados por Dios. Entonces se los dejo a su criterio si quieren ir a leerlo. Ok. Ahora, esto lo que se ve es para qué tiempo. ¿Para el tiempo ahorita o para el tiempo de él? ¿Qué dice? El versículo 17 y el versículo 19. Son para el tiempo del fin. Y acuérdense, esta profecía es de doble referencia. Se cumple aquí, pero no se cumple en su totalidad. Porque si siguen leyendo, dice que el reino se les ha quitado y se les ha dado a los santos. Eso no ha pasado. Eso está para cumplirse. Entonces, como me mencionó la pastora, esto es una referencia al anticristo. ¿Ok? Y vemos que, otra vez, si vamos a Apocalipsis, ¿verdad? Él quiebra el pacto que hace con Israel y él hace algo similar. Va a quitar el sacrificio, igual que lo hizo este rey Antíoco. Una referencia que quiero hacer ahí, Telma. Thank you for saying that, porque me acordaste de algo, ¿verdad? El versículo 14 dice, y le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Si miran los archivos históricos, desde que este rey hizo el sacrificio, ¿ok? Hasta que Judas Macabeo lo destronó, ¿cuántos días creen que fueron? 2300, bueno, casi. Miren, ahí dice,
tardes y mañanas. Entonces, hay dos maneras de interpretar esto, pero lo hermoso es de que las dos maneras es lo mismo, se cumple, ¿verdad? Algunos dicen tarde y mañana es un día. Tarde y mañana dicen que es un día. Si es así, no son los 2300, es la mitad. ¿Ok? Desde este sacrificio hasta que los macabeos derrotaron a Grecia, es ese número, mitad. Pero desde el sacrificio hasta que los sacerdotes purificaron el templo otra vez para usarlo, fueron los 2300 días. Entonces es muy interesante y por eso es otra razón que algunos estudiosos dicen que Daniel no pudo haber escrito esto porque los detalles dan, ¿verdad? Con la historia, muy exactos. Vamos a terminar y luego si se quieren quedar para preguntas, podemos hacerlas. El 27 dice, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Fuerte. ¿Qué nos está diciendo esto? Esta experiencia que Daniel tuvo le afectó a su cuerpo. Si vemos a mediados de estas visiones, cuando estaba el ángel hablándole, él se quedó dormido, se cayó y se quedó dormido. Estamos viendo un efecto físico de esta experiencia sobrenatural que él estaba teniendo, ¿verdad? Y una previa, ¿sí? Les recomiendo que vayan y lean el capítulo 9 porque la semana que viene vamos a estudiar el capítulo 9. Pero el capítulo 9 habla un poquito de esto. Él se queda turbado después del capítulo 7 y el capítulo 8. Él es afectado físicamente por lo que está viendo y esta experiencia. ¿Ok? Ahora nosotros sabiendo mucho de la historia, ¿verdad? A veces nos quedamos como, wow, ¿verdad? No entiendo. Ahora imagínense la experiencia de Daniel, ¿verdad? Mucho más grande, ¿verdad? Le afectó mucho. Ok, aquí concluye la clase y ahora sí, no tenemos mucho tiempo, a lo mejor unos 5 minutos. Si alguien tiene una pregunta acerca de lo que vimos hoy. Bueno, la semana que viene vamos a estudiar el capítulo 9 de Daniel. Si pensaron que hoy estaba interesante, la semana que viene va a estar más interesante. Si piensan que se perdieron algo, les digo, para el viernes ya va a estar este estudio, ¿verdad? Lo pueden repasar antes de venir el miércoles que viene. Oye, en YouTube va a estar publicado. El 9 nada más. Sí, sí, con el 9 tenemos más que suficiente material para estudiar. Vamos a orar para ser despedidos. Dios, te damos gracias porque eres un Dios tan bueno. Gracias por ser parte de este estudio. Otra vez, esta fue la tercera parte de 5 partes. No se le olvide compartir este video, darle un me gusta, mándeselo a alguien, un amigo, una amiga o a un compañero de la iglesia para poder expandir el mensaje del Evangelio y para también poder expandir el alcance de este estudio. Muchas gracias por asistir. Hasta la próxima.